tema que ha sido también algo muy revolucionario, pues siempre, por mucho tiempo se manejó conceptos de ojo por ojo y diente por diente. La Biblia, en determinado momento, en el Nuevo Testamento, dice: orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Me falta una diapositiva, pero lo cuento. Se cuenta una parábola. Una parábola es una historia inventada sobre elementos que el auditorio que va a escuchar lo va a entender. Va a entender la cultura, va a entender las características. Para interpretar una parábola hay que saber primero a quién fue dirigida. Y de ahí uno saca las enseñanzas. Generalmente una parábola tiene una verdad central y alguna más, a diferencia de la alegoría. La alegoría es decir una cosa diciendo otra. Las alegorías están plagadas de simbolismos. A veces la diferencia entre parábola y alegoría está ahí, pero la parábola es una historia concreta. Y existe una famosa parábola cuyo nombre es la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es un nombre que han tomado un montón de instituciones de ayuda humanitaria. Esta parábola cuenta la historia de un hombre, dice que descendía de Jerusalén a Jericó, descendía porque Jerusalén está por encima del nivel del mar y Jericó está por debajo del nivel del mar, y hay como casi 1000 metros de depresión geográfica. Interesante. Y este hombre iba por el camino hacia Jericó y en ese camino es asaltado por unos bandidos. Los bandidos eran los excluidos sociales. Los bandidos eran aquellos que no tenían, había prisión por deudas, entonces se iban. Al templo que pagaban un impuesto, no podían pagarlos y se fugaban. Los que no estaban de acuerdo con el Imperio Romano se iban. Los bandidos es toda una historia. Y esos bandidos, claro, ¿de qué vivían? De asaltar gente, ¿no? Entonces este hombre va caminando por ese camino de Jerusalén a Jericó, todo sinuoso, complicado, y asaltan a este hombre, los bandidos, lo roban y lo golpean dejándolo casi muerto. Y lo dejan tirado y semidesnudo. Entonces viene un sacerdote y viéndolo sigue de largo. El sacerdote seguramente iba a Jericó a cumplir rituales, y si tocaba a un muerto o a alguien casi muerto, quedaba impuro y lo iba a poder cumplir con el ritual, con el culto que sería responsable, y eso a su vez no recibiría la parte de las ofrendas y los diezmos con el cual se mantenía él y su familia, y la estructura mental de él era que tenía que seguir de largo. Yo viví un episodio, ya lo estamos puestos que yo viví de adolescente. Una persona muy cercana a mí se disparó. Se disparó en la cabeza. Muy triste, muy trágica, ¿no? Hace un montón de años. Y yo salí como desesperado. Yo soy de Canelones. Salí como desesperado a la calle porque no había emergencias móviles. Entonces, no era ahora, antes no había nada de eso. En Canelones había una ambulancia que la encendían y esperaba que se calentara el motor para después ir, ¿no? Eso no hace tanto, casi 40 años. Salí a la calle a buscar a alguien que me ayudara, que detuviera el vehículo y transportara el herido. Y vino una camioneta de la intendencia, pasaba por ahí y se detuvo, y le conté que me ayudara a cargar a la persona, y el individuo me contestó:
No, porque la sangre me va a manchar en cabeza. ¿No manchar qué? ¿Eh? Entonces, bueno, la persona murió, todo eso. ¿Pero saben lo que ocurrió? Unos 7 años después, más o menos, yo ya era abogado, recién empezaba a ejercer. Y en el interior se daba mucho que los jueces no nombraran el defensor de oficio de alguien que no se podía pagar o se realizaba en el momento. Entonces, yo estaba en un juzgado y me llama el juez y me dice si no podía asistir a una persona que estaba haciendo un tema penal, un tema de tránsito que también había lastimado a alguien. Y yo no podía negar, había que ir. Cuando voy a entrar, que era una pieza chica, porque los juzgados no son los norteamericanos, la casa, la pieza, parece ver todo eso. ¿Quién era la persona? Me quedé allí parado, así, petrificado totalmente. Era el mismo que me negó 7 años antes, más o menos. La misma persona. Que él sonriente de verme a mí y yo lo tenía. Nunca lo había olvidado. Confieso que nunca lo había olvidado. Mal, no lo había olvidado. Y el juez me dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar o no va a pasar? Puede pasar, sentarme, me interiorizé con una cosa, lo defendí y fue bárbaro y se fue para la casa. Y agradecido lo hizo. Yo me fui caminando, no sé cómo iba caminando, pero a mí me pegó, mucho me trabajó en mi cabeza. Yo también soy formado en una iglesia protestante y los conceptos bíblicos me golpearon mucho. ¿Qué conceptos bíblicos? ¿De quién es mi prójimo? ¿De quién es mi prójimo? La estructura mental del sacerdote era muy parecida a la estructura mental de este empleado municipal, que entendía que era mucho más importante cuidar el vehículo, que no se manchara de sangre, que la vida de una persona. Nunca lo vio mal, no, lo vio mal. El sacerdote siguió de largo. Atrás viene el levita, que son los que ayudan al culto, ayudan al sacerdote, al servicio. El texto dice que se acercó un poco, pero también siguió de largo, especialmente porque la gente sabía quién estaba en estos caminos y sabía que delante había un sacerdote. ¿Y cuál fue el ejemplo que tuvo el sacerdote? Seguir de largo. Y siguió de largo. Y atrás vino un samaritano. Un samaritano, ¿qué pasaba? Al morir Salomón, el hijo se pone muy difícil y ahí se arma lo que ocurrió fue la división del Estado de Israel entre el reino del norte, Samaria y Judá. La capital de Judá era Jerusalén y la capital de Samaria era Samaria. Se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Asiria, cuando conquista el reino del norte, tenía como metodología de conquista el desarraigo y vació Samaria y lo repobló con gente de otras culturas y de otras religiones. Entonces la religión que había en el norte era una mezcla que ellos. Por ejemplo, ellos no adoraban a Dios en el monte Sion, donde está el templo de Jerusalén, sino en el monte Gerizim. Y había libros bíblicos que no aceptaban, había un montón de diferencias, había un odio tremendo entre samaritanos y judíos, un odio tremendo. Hay historias que los samaritanos esparcieron huesos en el templo de Jerusalén. ¿Saben lo que significa eso? Contaminaba todo. Es decir, la historia, la idea es que un enemigo de Israel viene por este camino y ve a un hombre que seguramente era una persona de origen judío y lo ayuda y le limpia las heridas y le lava las heridas y lo pone en la mula y lo lleva a Jericó y paga por adelantado para que lo atiendan en el mesón. En esta historia se termina diciendo, porque alguien preguntó ¿quién es mi prójimo? Cuando uno dice ¿quién es mi prójimo? Hay un autor que dice, es una pregunta que carece de amor, porque es una pregunta que implica que me digan cuál es la lista.
es como que me digan, yo estoy esperando que me digan, bueno, mi prójimo es mi familia, mis amigos, mi grupo político o deportivo, lista de prójimo. Es una lista como que eso, este autor le decía, eso carece de amor, porque el concepto de prójimo, son todos seres humanos en conceptos bíblicos, aunque sea un enemigo. Y hubo un episodio, ¿Puedo decir algo? sí. No sé si es totalmente correcto, pero yo A ver. alguna vez escuché esta explicación.